Hemos llegado nuevamente a mitad de semana y el título para el día de hoy es El perdón y la reafirmación del amor. En realidad creo que estamos viendo una radiografía de la iglesia cristiana en sus comienzos, la iglesia en Corinto, cómo Pablo trató con los malos entendidos, cómo muchas veces el comportamiento de los miembros de la iglesia no fue justo hacia este líder de Dios, aún de los mejores líderes que ha tenido la iglesia cristiana, tuvo malas interpretaciones. Las personas a veces sospecharon de él. Y como Jesús dijo, si en el árbol verde se hicieron estas cosas, ¿qué no se harán en el seco? Los invito para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque nos permites este registro de cómo la iglesia ha caminado, ha avanzado o a veces gateado en el pasado, pero que se ha levantado por tu gracia. Permítenos aplicar las mejores enseñanzas para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos que lo que estamos estudiando durante estos últimos días es la segunda visita que el apóstol Pablo había planificado hacer a los corintios, pero que no la hizo debido a que su primera visita había sido mal interpretada y por amor a ellos, para no seguir cargándolos tal vez con esas palabras de reprensión, él decide mejor escribirles una carta, pero aún eso fue usado en su contra, porque entonces piensan, Pablo no es confiable, Pablo no cumple su palabra. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado eso de un líder? No cumple su palabra o me prometió esto y no lo cumplió, pero a veces no sabemos cuáles son las razones que hay detrás. Pablo y Tito finalmente se reunieron en Macedonia. Allí recibe informes de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, pero uno de esos informes finalmente fue que los corintios habían llegado al arrepentimiento, habían finalmente aceptado el mensaje del apóstol Pablo. Hay una declaración en nuestra lección que yo creo que vale la pena leerla textualmente. Si algunos en Corinto se habían posicionado antes en contra de Pablo, ahora la iglesia se ponía de su lado. Cuán importante es apoyar a nuestros líderes. Como miembros de la iglesia podemos facilitarles mucho su trabajo. Yo creo que Dios desea que trabajemos unidos. Dios desea que nosotros nos apoyemos los unos a los otros. No andar en división, no andar en sospecha, los miembros hacia los líderes hacia los miembros, no, sino que trabajemos juntos. Podemos facilitar mucho el trabajo. Veamos algunos resultados de esa carta severa que el apóstol Pablo había enviado. En 2 de Corintios capítulo número 7 vamos a ir hasta el capítulo número 7 para ver la respuesta de esa carta que Pablo envió en lugar de su visita. A partir del versículo número 5, cuando vinimos a Macedonia, ciertamente ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Por eso yo lo mencioné al principio. Esta es una radiografía del ministerio del apóstol Pablo. No era un ministerio fácil. Noten cómo dice él, de fuera conflictos, de dentro temores. Había amenazas de aquellos que rechazaban el evangelio de Cristo Jesús. Recordemos los judaizantes, siempre andaban persiguiendo a Pablo donde quiera él se movía, y eso que no habían redes sociales en esa época, pero siempre se daban cuenta dónde iba a estar Pablo. Y también, por otro lado, estaban los paganos que siempre ellos reaccionaban cuando Pablo llegaba a un lugar. Recordemos, por ejemplo, lo que sucedió en Éfeso, y la gente pensaron que el culto a la diosa, en ese caso Diana, que tenían, se iba a venir abajo por el ministerio de Pablo. Bueno, había peligros, eso era lo que pasaba en realidad, pero también de dentro temores. El apóstol Pablo era
un humano. Para él llevar a cabo el ministerio no era un color de rosa, no era algo que uno dice, bueno, si estoy sirviendo a Dios, ¿por qué no disfruto esto? ¿Por qué siento tanta angustia? ¿Por qué en realidad tengo en mi corazón toda esa aflicción? Porque servir a Cristo en un mundo que todavía el enemigo en un cierto sentido domina, no es fácil. Pero tristemente, a veces aquellos que estamos adentro de la iglesia no facilitamos mucho más las cosas. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 7 y versículo 8 en adelante. Aunque os entristecí con la carta, no me pesa, pero sí lo lamenté entonces, pues veo que aquella carta os entristeció por algún tiempo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais de nuestra parte. Muy bien, aquí el apóstol Pablo dice, sí, yo sé que fui severo y lo mencioné el día de ayer. Algunos creen que hay otra carta, entre la primera y la segunda carta hay otra correspondencia, pero que no tenemos. Fue la que de alguna manera era pesada, el mensaje era directo, era confrontativo hacia el pecado, hacia el mal. Y el apóstol Pablo dice, pero finalmente no me arrepiento, hermanos. Y yo creo que la lección tiene un punto muy, muy importante que vale la pena destacar. A veces no queremos conflictos y yo pienso que es bueno evitar los conflictos que se pueden evitar, pero hay otros que no se pueden evitar y que la iglesia debe mostrar cuál es su estandarte, que la iglesia debe pararse y debe rechazar el pecado. Nuestra lección dice, por muy bien intencionadas que sean y por mucho que quieran estar orientadas a la gracia, algunas iglesias podrían estar fallando en enfrentar o tratar los pecados flagrantes o incluso públicos. Por otro lado, otras pueden ser demasiado severas o inmisericordias. El pecado debe ser tratado, pero con amor. Noten, podemos caer en uno de dos extremos y los extremos no son buenos. El famoso péndulo que pasa por el centro, pero solo de paso, y está a un lado, está a otro lado. Por un lado, podemos ignorar, no queremos meternos en dificultades, no queremos que esta persona se vaya, pero sabemos que está en pecado, que está haciendo algo que no es correcto, pero no queremos decir nada, porque al final todos somos pecadores y entonces nadie tiene que juzgar. Esa es una mala orientación, es un mal enfoque de lo que el Evangelio en realidad enseña. La iglesia debe alzar su voz contra el pecado, porque el pecado tiene consecuencias, pero por otro lado no es la actitud correcta. Bueno, a esta persona le vamos a decir de todo, a esta persona ya ni le vamos a hablar, le vamos a mostrar que aquí no la necesitamos. No es ese el espíritu correcto, sino que la disciplina siempre debe ser hecha con amor. Así que el apóstol Pablo nos muestra que al final el propósito de la disciplina es lograr el arrepentimiento. Esa es una palabra larga, ¿verdad? Arrepentimiento. Y a veces se escucha como una palabra pesada, pero es la primera palabra del Evangelio. Juan el Bautista, los apóstoles, Jesús mismo, cuando ellos comenzaron su ministerio, ellos dijeron, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de rumbo. Cuando digo un cambio de mente, se refiere a un cambio de opinión. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Es cuando alguien va rumbo a la destrucción, rumbo al mal, y aún puede gustarle su camino rumbo al mal, pero va justo directo a la destrucción, pero Dios se le aparece en el camino y la persona se da cuenta, es confrontada con el Evangelio. Ahora muchos temen hablar de pecado y como que el pecado no existiera más, pero tristemente los efectos se ven.
Entonces el arrepentimiento es yo dejo de ir rumbo al mundo y ahora voy rumbo al cielo. Para decir que una persona realmente está arrepentida, significa que ya no va en esa dirección donde estaba haciendo daño. Si una persona dice, bueno, yo me arrepiento, hice esto, pero todavía continúa haciéndolo, todavía continúa dañando a otro, esa persona no está verdaderamente arrepentido. Tiene que haber un cambio y lo dice el apóstol Pablo, da algunas características de ese cambio que tiene que haber, que es tanto visible, pero también obra internamente, donde la persona pasa por esos elementos de tristeza. Eso lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7 y los versículos y el versículo 10 y 11. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios, qué preocupación produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Noten, en el arrepentimiento hasta hay temor. ¿Temor de qué? No, no temor de las consecuencias, porque hay muchos que se arrepienten, pero por las consecuencias. No, es temor del pecado. Es darse cuenta, el pecado me está llevando a la destrucción, me está separando de Dios, de las personas que amo. Y eso es el temor al pecado, no hacia las consecuencias. Creo que la lección de esta semana nos está enseñando cómo actuar cuando a veces hay confrontación, cuando hay malos entendidos, cómo nosotros debemos permitir que el amor prevalezca. Noten que el apóstol Pablo tuvo que ser muy sincero con ellos. Él les expresó la verdad, les dijo lo que sentía, pero no dejó de señalar el mal, no dejó de señalar el pecado, porque finalmente el pecado destruye y Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero otra vez, el corazón del apóstol Pablo estaba lleno de preocupación, estaba lleno de angustia. Tal vez otras personas haciendo otra cosa podrían disfrutar un poco más. Por eso no es fácil ser un siervo de Dios, ser un obrero de Dios, ser un líder de la iglesia de Dios, y estoy hablando de liderazgo en todo nivel de la iglesia. A veces, y aquí aquellos que son líderes de pequeñas congregaciones, líderes ancianos de iglesia, etcétera, pastores, ellos podrán comprobar esto que estoy diciendo, que a veces se vive con una cierta angustia, con una preocupación perenne, constante. Otras personas andan ahí contentas y disfrutando de la vida, pero el que mira por la iglesia de Dios realmente tiene una preocupación, porque hay una preocupación por la salvación de las almas. No es fácil, pero con el amor es posible, con el amor de Cristo Jesús. Les invito para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque podemos saber que hay un efecto de nuestras palabras y de nuestras acciones. Permite, Señor, que cuando el pecado sea reprendido, podamos escuchar tu voz hablándonos para arrepentirnos, para cambiar de rumbo y de dirección antes que sea demasiado tarde. Permite que tu iglesia sea un lugar seguro, un lugar donde el pecado sea amonestado, pero que también la persona arrepentida pueda ser restaurada y recibida, y el amor pueda cubrir multitud de pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.